preciosidad cómo está explicando un rito. Es verdad que tuvo una cierta ritualidad la explicación de la alianza, pero cómo eso todo es un contexto familiar. Es el padre preguntando al hijo, perdón, el hijo preguntando al padre y el padre respondiendo al hijo: ¿por qué tenemos esta fe? ¿Somos ideológicos, papá? ¿Somos raros porque somos radicales? No, tengo una experiencia. Fuimos esclavos y fuimos liberados, ¿no? Fijaos que volvemos del tiempo de Navidad y hay gente que celebra Navidad con dolor y con tristeza, lo cual es una pena, porque si es solo un momento consumista que nos hemos propuesto en Occidente para gastar dinero en comida y en regalos, ciertamente es una irracionalidad. Pero es que los cristianos nunca hemos celebrado el misterio de la Natividad de Jesús por ideología, sino por experiencia. En mi tiniebla Dios se hizo carne en mí, y esto es lo que yo recuerdo para mí y para todo el mundo en el tiempo de Navidad. Pero qué importante también es la explicación, qué misión tan importante tiene la familia de recordar por qué nuestra ritualidad, nuestras fiestas tienen un sentido no tanto ideológico cuanto experiencial. Acompañemos al encuentro con Dios, acompañemos la fe. Nuestra fe no es un conjunto de normas ni una sabiduría, es el encuentro personal con una persona, que los cristianos es Jesús. En este caso era el Señor que me ha sacado de él, pero siempre es una experiencia. Cuando Dios pide este exterminio, un creyente cristiano, ¿dónde tendría que entender que estaba esta batalla? ¿Os acordáis? ¿Quién es el enemigo del corazón del creyente cristiano? El enemigo no está fuera, no es una nación física. El enemigo del corazón humano es cuando el propio humano, el propio hombre, por tentación, por deformación, cuando yo alimento en mí el rencor, la separación de Dios, el odio, esos son mis demonios, de mi hombre viejo, que diríamos, al que tengo que matar. Y yo no puedo decir, no, yo puedo ser coherente cristiano porque solo odio a 4 personas. No puedes convivir. Exterminio. Fuera el odio, fuera el rencor, fuera la hipocresía. Un poquito nada más. Jesús era identidad, toda humanidad, toda verdad, toda misericordia. No había excepciones. Aquí tenéis que entender que lo que está revelando precisamente Deuteronomio, que es una de las cosas más bonitas que tiene, es que todo se fragua en el corazón. Y por vía del amor, yo puedo asumir injusticias que no debo asumir. Y os digo esto porque por amor a veces uno llega a asumir cosas que no puede asumir y a callarse cosas que no hay que callar. Y por amor a veces se hace. Esto es lo que está escrito aquí cuando dice: no des a tu hijo con su hija a tu hijo. ¿Por qué? Porque por la vía del amor normalmente, si uno no está vigilante, pacta con cosas que no debe pactar. Eso no significa que no les podamos querer, pero para eso hay que tener clara mi propia verdad, mi propia dignidad, la dignidad de los demás, mi propio ser cristiano. Aquí hay 3 cosas muy importantes propias de la antigua alianza y que algo nos pueden enseñar. La primera es que Dios se enamora.
Que Dios se enamora. Esto a cualquier filosofía griega le rompe. ¿Cómo que Dios se enamora? Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es perfecto, no necesita. Y sin embargo, la creación es un hecho tan increíble que es que Dios, no necesitando, prefirió amar, prefirió hacerse dependiente de amar. Es un misterio impresionante. Dios se enamora. Dios se enamora de cada uno de los que aquí estamos. Se enamora de todos, de quienes le conocen y de quienes no lo conocen. Se enamora. Porque una gran tentación del pueblo de Israel en su historia es querer aparentar ser tanto más que los demás. Y anhelan tener un rey, anhelan que el rey sea poderoso, anhelan ser una gran nación, y lo serán, por cierto, durante muy poco tiempo, porque eso les llevará a las guerras y otras cosas que, si Dios quiere, veremos en otros libros. Entonces esto es importante porque ante esa tentación responde: yo no me enamoré de vosotros porque fuerais el más grande, de hecho, si erais el más pequeño, de hecho, mucho más grande era Canaán, mucho más grande eran los amorreos, pero me enamoré de ti porque tu fragilidad me enternece. Aquel Dios que castiga, pero tiene mucho más misericordia que castigo. Por 1000 generaciones seré misericordioso con un acto de amor. Y con un acto de amor, ahora ni siquiera dice la tercera o cuarta generación, vamos evolucionando, ahora dice: te castigaré a ti, en tu propia persona. Advierto, la lectura cristiana plantea que Dios nos castigue, pregunto. El verbo no sería adecuado. El verbo adecuado, os decía, es que Dios permitirá que caminemos en las tinieblas por libertad. Y el que camina en tinieblas, justo castigo recibe, pero no porque Dios se lo mande desde el cielo, sino porque, por desgracia, vivir en tinieblas, vivir en pecado, no es agradable. Fijaos en las promesas que está dando el Señor. En estas promesas aparecen varios frutos, pero todo ello os voy a hablar muchas veces de la ley de la retribución. ¿Qué significa en la antigua alianza la ley de la retribución? Significa: te portas bien, tendrás bendiciones; te portas mal, tendrás castigos. Esta retribución clara es en la tierra, es aquí. Esta es la primera visión de la relación Dios y hombre en la moralidad que tiene Israel. Cuando hemos escrito ha salido una palabra que habréis oído muchas veces en el Antiguo y la Nueva Alianza: la esterilidad. Se dice que quien vive en coherencia con la alianza, hemos leído que el Señor no permitirá que haya estériles. Ahora entendéis por qué en muchos libros la esterilidad significaba que algo habrás hecho, porque la promesa del Deuteronomio es clara. Con lo cual la pobre Isabel, madre de Juan Bautista, pues sería muy justa, pero todo el mundo cuando miraba decía: ya, pero no tienes hijos, algo habrás hecho. Pero conforme va pasando el tiempo, el propio Israel se dará cuenta de que esta ley no siempre se cumple, porque a los justos les viene mal. Hay justos que son estériles, hay justos que pierden la tierra, hay justos, pero es una revelación progresiva. Destruirás a todos los pueblos. Seguimos en este ger. Destruirás todo aquello que te haga daño, todo aquello que te pueda separar del camino de la vida. En tu corazón, diremos los cristianos, en este tiempo de la Deuteronomio se dice a nivel externo, ¿no? Y les dice: vas a tener miedo porque eres pequeño y vas a ver pueblos grandes, pero es que tú no lo vas a ganar por tus fuerzas, sino por las mías.
Esto es lo mismo que cuando os decía antes, ante un pecado continuo o una adicción, necesitamos ayuda de fuera. Yo solo no puedo. Lo primero que salva a mucha gente en terreno espiritual y en terreno corporal es pedir ayuda. Es una cosa muy importante, muy básica, pero contra nuestra cultura de la autonomía, que a veces parece que no. Pues yo soy el que lo va a hacer, yo estoy en el centro contigo. Acuérdate de que ya lo he hecho. Claro, hay personas que no han tenido esta experiencia, pero que han tenido experiencia de que Dios le ha ayudado, le ha asistido, ha estado con uno. Haz memoria. Claro, aquí recordamos Egipto. Y de hecho, has dicho la palabra avispas, ¿verdad? Sí, Mandar sí, avispas, como en algún canto que se canta. ¿Todos tenéis avispas? Dábanos. Es curioso que hace el ejemplo, por muchos pecados que vendrán después, de que tú te quedes con la abominación en casa. Fijaos que la Biblia de Carmen dice cosa abominable, pero algunas vuestras pondrán abominación directamente. La abominación, ¿qué es la abominación? Pues la escritura, la Biblia, la traducción de Carmen es claro, es una cosa que es idolátrica, por mucho que tenga oro y plata, y por tanto es abominable. Pero si la metes en tu casa, de alguna manera estás metiendo en tu corazón algo que poco a poco pues te puede herir. Si yo tengo un determinado producto que me puede hacer daño y lo guardo en casa, pues es verdad que yo a priori no lo estoy metiendo para tomármelo, pero si ya está en mi casa, pues lo más propio o lo más fácil es que acabe cayendo en ello, ¿no? Lo que los griegos representaron con el caballo de Troya, que metiste el caballo y te destruyó. Pues de alguna manera también nosotros, cualquier cosa, por mucho que sea bonita por fuera, pues una persona que quiere guardar relación conmigo y que es una persona pues que no está bien, que no hace las cosas bien, y yo la meto en mi corazón porque por fuera es una persona aparentemente encantadora, pues ten cuidado, porque lo que importa no es que sea encantadora por fuera, sino si su corazón está buscando lo propio que tiene que buscar un corazón humano. Este pasaje para un judío era esencial, es muy fuerte, porque el judío sabe que al de fuera exterminio, fuera, lejos. Encima, pensar que estamos hablando de que Jesús pasa por Tiro y Sidón, donde están extranjeros mucho más ricos que los judíos, con mucho más éxito comercial, son comerciantes fenicios. Una mujer cananea, de esas que había que exterminar, mucho más rica que ellos, y le empieza a seguir pidiendo por su hija. Y la imagen es desgarradora, porque si pensáis la escena, Jesús está andando, hay una pobre señora detrás diciéndole, por favor, ayuda a mi hija, y Jesús no está haciendo ni caso a la pobre señora que le está pidiendo por detrás, y Jesús sigue andando. Y los discípulos dicen, atiéndela, dile ya que no puedes, atiéndela ya, que qué pesada, que qué plasta. Y dice Jesús, claro, es que no puedo
atenderla como ella quiere, porque solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel, a los judíos, como es propio de la ley judía. Fijaos qué pedagogía para los discípulos que aparecen desde el primer momento en la escena. La mujer le alcanza, le pide, y Jesús dice una frase muy propia del momento. Porque los judíos decían: yo seré pobre, yo no tendré tierra, pero yo soy hijo de Dios, mientras que tú eres perro y tú no vas a la salvación, yo sí. Es lo que me queda. No tendré dinero, no tendré tierra, no tendré tal, al menos me queda eso. Y Jesús coge esa expresión del perro, del cachorro, y le dice a ella: no está bien dar el pan de los hijos a los cachorros, a los perros, decía antes. Ahora creo que dice perritos, no estoy muy convencido yo, pero ahora lo ponen para que no suene tan fuerte. El caso es que sonó fuerte. Y ella, en lugar de ofenderse, esta mujer, en lugar de decir: oye, ya bastante que te he perseguido por todo el lado, ya bastante, actúa con fe. Sé quién eres. Y si tengo que pasar por reconocer que no soy judía, no tengo ningún problema. Soy más rica, pero en esto soy más pobre porque no tengo fe. El perro puede tomar de las migajas que caen de la mesa de los amos. Claro, esto los discípulos lo están viendo, con lo cual Jesús actúa mostrando y enseñando qué grande es tu fe. Esta es la clave, no tanto que seas judío, sino tu fe. Y claramente con esto queda invalidado toda prohibición de relación con una mujer extranjera y toda necesidad del exterminio a una mujer extranjera. Fijaos en qué pasaje tan bonito Jesús le da una vuelta. Hasta que lleguemos allí tendremos que ver un progreso. Todavía estamos en Deuteronomio, pero quedaos con la tranquilidad de que en nuestra fe esto fue llevado a plenitud, ¿no? Esta estructura, que está como repitiendo los términos: juramento a padres, camino por el desierto, el maná, está señalando, igual que en el prólogo de San Juan, por cierto, una cosa en el centro que es la clave que hay que entender. ¿Cuál es la clave que hay que entender en este caso? Guárdate de olvidar al Señor, no te olvides del Señor. Toda esta estructura histórica que va repitiendo, pues porque te has sacado de Egipto, porque está cumpliendo el juramento de tus padres, pero todo es para que recuerdes: no te olvides, porque la mayor tristeza que tengo es que te vas a olvidar. Y cuando te olvides, podrás seguir haciendo ritos, tratando de seguir la ley, pero te faltará, como diría el Apocalipsis, el amor primero. Y sin el amor primero es muy complicado hacer las cosas. No te olvides del Señor. Aquí hay una pequeña explicación que da la corriente de Deuteronomio de por qué hay naciones que pueden ser destruidas. No porque Dios no las quisiera, sino porque son las que eligieron no escuchar a Dios. Y por eso, si tú no escuchas a Dios, merecerás lo mismo. No eres mejor que nadie. Si tú eliges un camino de muerte, pues te pasará lo mismo que a las otras naciones. Fijaos, aquí un recuerdo importante. Es verdad que vas a desalojar hijos de Anak, os decía, los gigantes, aquellos de Génesis 6 que emparentaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, los ángeles, y aparecieron gigantes, y se decía que los gigantes eran porque tenían esa especie de consanguinidad con ángeles, y eran, en cualquier caso, eran más altos que los israelitas. Vais a vencerlos porque yo estoy en medio, pero no que pienses porque tú eres el justiciero, porque tú eres igual de frágil. Eres pueblo de dura cerviz. Te he elegido, es verdad, para que ilumines,
pero no te he elegido porque no seas frágil. Esto es un concepto muy importante, ¿no? Muy importante. Cuando el buen ladrón se salva en la cruz, no se salva porque no fuera frágil, no hubiera pecado, sino porque a tiempo reconoce a Cristo y dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El otro no reconocía nada, sálvate a ti mismo y a nosotros. El buen ladrón sí. Fijaos que este concepto es muy importante, porque Israel está actuando no por su mérito, sino porque Dios se lo pide que actúe. Una cosa muy importante cuando uno acompaña a una persona que esté en pecado o en adicción es no sentirte justiciero, sino parte de hermano que camina contigo y te corrige porque yo también estoy caminando contigo, no porque yo ya he llegado a la meta y entonces tengo derecho a decirte nada.